En 10 años veo a Guachené como uno de los municipios más importantes del norte del Cauca, con un gran número de profesionales. Veo una infraestructura transformada. Guachené será el espejo para vender un modelo de desarrollo no solamente en el Cauca, sino en el territorio nacional. Esta es la visión de Francisco José Paz Zapata, un hombre cuya historia está inmensamente ligada a la de su natal Guachené. Mi primaria, mi infancia la pasé aquí en el corregimiento. Mis estudios en primaria la hice aquí en la escuela Camilo Torres y parte del bachillerato hasta cuarto de bachillerato en el colegio Jorge Eliezer Gaitán. Hice parte de los alumnos que fuimos fundadores de ese colegio. Y terminé el bachillerato quinto y 11 en el Instituto Técnico de Santander de Quilichao. Una vez culminó su secundaria, laboró 3 años en Padilla con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como promotor del Plan Nacional de Rehabilitación. Pero el génesis de su liderazgo comunitario fue otro. Muy vinculado también al tema del deporte, fui director técnico de uno de los equipos de aquí de Guachené, es decir, ayudé a formar muchos jóvenes de Guachené, de la cochada nuestra, mucha disciplina, mucha entereza, y obviamente eso inició mi compenetración con la comunidad, con los jóvenes. Posteriormente me vinculé a movimiento cívico aquí llamado Comité Juvenil, un comité que trabajaba por las causas sociales del corregimiento de Guachené en su momento. Luchaba por la transformación, por el mejoramiento de los servicios, de las vías, de las calles. Allí pasó toda mi juventud en ese comité juvenil trabajando por la comunidad. Para 1983, Francisco José Paz Zapata se incorporó a la NUT Cauca, donde creó con sus compañeros un comité de educación regional campesina y participó en los diálogos de desmovilización del M-19. Estuvimos reunidos con los empresarios para tratar de concertar con ellos la posibilidad de que efectivamente dentro de ese proceso de paz la tierra era fundamental para los campesinos. No existía en ese momento pues el movimiento afro como tal y luchábamos por las reivindicaciones campesinas. No se pudo concertar con los empresarios ni con el gobierno, intentamos alrededor de 400 campesinos, hicimos una alianza con los indígenas del CRI, de López Adentro, de Pílamo, iniciamos un proceso de recuperación conjunta, proceso de Pílamo. Allí recuperamos una primera fase de 394 hectáreas, pero obviamente el proceso intercultural con los indígenas fue muy complicado, muy duro, eran culturas totalmente diferentes y eso dio para que se diera un rompimiento y decidimos luego los negros que estamos allí iniciar la retoma de la finca, las 907 hectáreas ya como proceso de comunidades negras y aislado de los indígenas. En eso estuvimos alrededor de 6 años, movilizaciones, tomas de alcaldía en Santander, en Popayán, toma del Incora, en Bogotá, y logramos meternos como acción de hecho a la finca. La única esperanza que tenía la comunidad negra de Pílamo para solventar este conflicto era que Otilia Dueñas, quien en 1996 era la gerente del Incora, asignara los recursos para comprar el predio. Esa finca la recuperamos ya como comunidades negras, logramos traer aquí a la gerente Otilia Dueñas, que era negra también, o es negra, y le planteamos que llevábamos 6 años en ese proceso de lucha y que la única esperanza es que ella como negra lograra asignar los recursos para comprar la finca. Y efectivamente aquí se comprometió en un evento que hicimos y en el 1996 logramos pues ya la concertación con el propietario Rafo y el Incora. El 96, el 2 de noviembre, más o menos se firma la escritura de compra a nombre de la Asociación Agropecuaria Comunidad Negra de Pílamo.
en busca de cambiar el estilo tradicional de hacer política por uno más participativo que reflejara la intención popular en la elección de sus mandatarios, negros e indígenas unificaron ideales en el movimiento de integración comunitaria. Dijimos que pues era bueno dar el salto de esa política de decir que no hacen, que se roban, a una política más proactiva, donde participemos, donde propongamos y donde seamos capaces de hacer cosas. Y ahí conformamos conjuntamente con los indígenas el movimiento de integración comunitaria, un movimiento entre negros de Guachené y indígenas de Huellas, del Palo, de Caloto, de ese sector. En esa primera experiencia sacamos 2 concejales, Ramiro Zapata y posteriormente Jesús Elber, que está aspirando hoy a la Cámara de Representantes de ese movimiento comunitario. Participamos con Félix Manuel Vanguero por 2 oportunidades, él como candidato a la alcaldía para el municipio de Caloto en su momento. No se logró, la gente entonces propuso mi nombre, que por qué no me lanzaba yo. Hicimos el primer proceso en el 98, la primera campaña, y logramos sacar más o menos alrededor de 2.100 votos, quedamos de tercero en esa elección. Y ya para el 2000, la elección del 2000 a 2001, logramos hacer una gran convergencia con movimientos del M19, de la UP, del Partido Liberal, el Partido Conservador, el movimiento nuestro, que era un movimiento cívico, y logramos ganar la alcaldía con una diferencia abrumadora. Le ganamos en su momento a Faraón Angola por 7.174 votos contra 3.500. Allí hicimos pues todo el ejercicio ya como movimiento cívico en el municipio de Caloto. Iniciamos con la educación gratuita a nivel de primaria y bachillerato, que no se había dado en Colombia todavía la educación. Empezamos a mejorar las calles, la pavimentación, a hacer obras en la zona indígena y logramos terminar el periodo muy bien posicionado. Sin embargo, planteamos a Jesús Elber como nuestro candidato para ese siguiente periodo y desafortunadamente perdimos la elección con los conservadores, con Carlos Torres Luna. Allí precisamente es cuando nace, en ese proceso nace la idea de crear el municipio de Guachené. La perdimos como por 100 votos, por un margen muy pequeño. Entonces nos planteamos ya luego aquí, porque pues había una rivalidad entre negros con blancos, conservadores, y dijimos pues ya qué vamos a hacer a Caloto, pues planteémonos a ver cómo vamos a trabajar en la municipalidad. Pero tengo que decirte antes de eso que precisamente en mi periodo estaba el parque industrial y los empresarios con la ley PAES, los municipios le han dado una exención por 10 años de impuestos, es decir, que no pagan los impuestos municipales. Obvio, si no hay plata, ¿con qué se van a hacer las obras? Y la primera decisión que tomé en contra de senadora Aurelio, el finado Aurelio Ilagorri, en contra de la dirigencia del norte, en contra de los empresarios del Parque Industrial Cauca, fue revocar ese acuerdo que le daba exención de impuestos y colocarle a que pagaran los impuestos. Porque era sencillo, pues si los pobres están pagando, ¿por qué no pueden pagar los ricos? ¿Y cómo se iba a desarrollar el municipio si no teníamos plata? Eso me trajo diferentes problemas, además de los problemas que se dieron con el auge de los paramilitares. Yo fui amenazado por los paramilitares, fui retenido por los paramilitares y también pues obviamente las exigencias de la guerrilla. Hoy estoy contando el cuento muy de buena, que supe manejar el tema con los paramilitares y con la guerrilla, y eso pues permitió supervivir, porque fue un periodo totalmente duro. Aquí se hicieron alrededor de 3 masacres en el municipio de Caloto en mi periodo de alcalde, 2 aquí en Guachené,
y otra en el palo por parte de los paramilitares, y que fue muy pero muy dura para la comunidad. Guachené nace después de una consulta. Planteamos al gobernador un tema de negociación política. En esos tiempos con Jesús Ignacio García le planteamos que estábamos dispuestos a apoyarlo al Senado siempre y cuando él nos hiciera la mediación con el gobernador de impulsar el tema de la municipalidad. Él se comprometió a eso, nos abrió el camino con el gobernador Juan José Chaos, hablamos con el gobernador, le planteamos la posibilidad de que nos diera la oportunidad de impulsar el proceso de la municipalidad. Pues él no lo veía bien, que cómo. Yo pues precisamente estaba terminado de la maestría, había manejado un poco los temas de participación, y le planteé que uno de los mecanismos sin tanto trauma sería la consulta popular. Ya había una primera experiencia de creación de municipio en Colombia, que fue en Córdoba, por consulta popular. Yo conocí esa sentencia y le planteé al gobernador que esa sería la posibilidad de que Guachené pudiese ser un municipio sin tanto trauma. Efectivamente avanzamos, hicimos todos los estudios que exige planeación, se presentaron diferentes obstáculos, logramos que la asamblea en un lunes que todo el mundo, como los guacheneseños los lunes toman trago, entonces nadie se espera que un lunes fuéramos a Guachené, cogimos a los enemigos de Caloto por sorpresa y logramos que la asamblea departamental nos aprobara la viabilidad para la consulta popular. Ya con la aprobación de la asamblea, le presentamos al gobernador el concepto, el gobernador lo pasó a jurídico, ahí estuvimos dando los debates jurídicos, luego se pidió el decreto para consulta en el 2005, 26 de febrero, se hizo la consulta. El resultado obviamente fue 3.000 y pico de votos por el sí, 100 y pico por el no. La consulta tuvo alguna resistencia de algunos sectores recalcitrantes, pero también tuvimos mucha resistencia en la asamblea porque dicen que en su momento Carlos Torres influyó, no sé cómo, si económicamente con algunos diputados, y eso imposibilitó que ellos aprobaran la ordenanza. Como no la aprobó la asamblea, la ley 134 establece en el artículo 56 que cuando se presenta una ordenanza producto de una asamblea producto de una consulta y la asamblea no la aprueba, le corresponde al gobernador en 3 meses dictar un decreto con fuerza de ordenanza. Y efectivamente eso fue lo que pasó, la asamblea no aprobó la ordenanza y le dijimos al gobernador le toca a usted, la ley dice que a usted le corresponde después de la consulta, si la asamblea no aprueba la ordenanza le toca a usted pedir un decreto con fuerza de ordenanza. Efectivamente lo hizo el 2006, 19 de diciembre, inauguramos aquí el decreto de la creación del municipio de Guachené. De que tengo uso de razón, Francisco José Paz siempre ha luchado por los pobres negros del norte del Cauca y del país. Recuerdo el proceso de las comunidades negras, el proceso de Pílamo, Palenque, recuperación de la finca de Pílamo, que fue uno de los líderes que sobresalió en este proceso, y en la campaña a la alcaldía de Caloto también jugó un papel importante porque pues logró la unidad de los indígenas, de los negros. En este proceso lo apoyó los indígenas como tal, y en el proceso de Guachené municipio fue uno de las grandes cabezas del comité que logró la municipalidad de nuestro hermoso municipio Guachené. Y pues seguidamente en su administración 2012-2015 pues promovió el Salto Afro, un programa muy importante para nosotros los jóvenes de nuestro municipio para salir adelante, para no quedarnos estancados en la pobreza, en la miseria.
y poder obtener puestos importantes en nuestro departamento y nuestro país, como hoy ejemplo Elías Larraondo, primer afrodescendiente que está ocupando un puesto importante como lo es la gobernación del Cauca. Como hermano es un motivo de orgullo porque sé lo que representa a nivel familiar, a nivel de comunidad. Es una persona que se ha brindado por los demás. Yo para mí considero que es el mejor político que hay en el norte del Cauca. Siempre lo he dicho y para mí es un orgullo tener a Francisco Paz como mi hermano. ¿Por qué? Porque es una persona que es una persona íntegra, inteligente, que se brinda por tratar de darle oportunidad a los demás. Como dijo mi sobrino Ciro, fue una persona muy fundamental en el proceso de Guachené municipio, donde él lideró ese proceso y a través de su sagacidad, de su inteligencia, fue esa persona que creyó que Guachené podía ser un municipio y que podía tener, nosotros aquí los del municipio podíamos tener una oportunidad diferente a la que veníamos teniendo en el municipio de Caloto. Y a Dios gracias por su honestidad y por su sagacidad. Hoy los guacheneseños gozamos con un municipio donde muchos que no teníamos la oportunidad de trabajar o tener un ingreso en Caloto lo tienen ahora en Guachené. También el salto afro, algo que resaltó no solamente en Guachené sino en Colombia, cosas que no lo han hecho unos municipios con más historia, pero él, como es un adelantado del estudio, quiso implementar ese salto afro a sabiendas que esa es la oportunidad de nosotros los pobres poder salir adelante a través de nuestro desconocimiento. Entonces Francisco Paz representa no solamente para el norte sino para Colombia una gran persona. Desafortunadamente no ha tenido esa oportunidad de sobresalir de estos espacios para que hagan conocer más el nombre del doctor Francisco José Paz, porque sí se lo merece. El 26 de febrero del 2005, a través de una consulta popular impulsada por Francisco José Paz Zapata y el movimiento Unidos por Guachené, la comunidad eligió consolidarse como municipio. Pero fue con el decreto con fuerza de ordenanza número 653 que el 19 de diciembre del 2006 se alcanzó el sueño. Francisco Paz Zapata fue el segundo alcalde por elección popular del nuevo municipio. El programa bandera de su administración fue el de acceso y permanencia a la educación superior. En esa elección propongo darle educación a 500 jóvenes en esos 4 años. Eso estuvimos en el debate, pero obviamente como la gente siempre ha sido engañada, la gente veía eso como que imposible. Y además porque yo había participado en el diseño del plan de desarrollo y la educación no era una prioridad para los guacheneseños. Dentro de la priorización de las necesidades en el plan de desarrollo de Jesús Elber, la educación estaba en el puesto 20, o sea, no era una prioridad. Y además solamente habían, porque hicimos una encuesta en todo el municipio, 5 profesionales en Guachené. Entonces yo, obviamente, con ese 5 profesionales, en eso, a partir del 2008, 5 profesionales. Entonces yo miro efectivamente que ese es un problema, pero además, pues yo soy hijo de maestro y hermanas maestras y la educación me ha gustado. Y además porque estudié con muchas dificultades y todo, yo dije, pero ¿cómo si aquí los ricos y los blancos se educan con la plata del Estado? ¿Por qué nosotros no podemos colocar la plata de nuestro municipio, la plata del Estado, para que los negros se preparen? Además, en ese tiempo viajé a Cuba, tuve la oportunidad de coger algunos libros donde se daba todo el debate del tema de la desigualdad social, de la superioridad de los blancos sobre los negros, y una defensa que hacía un haitiano, que solamente la educación permitía que los negros pudieran brillar. Eso me sonó, y entonces inmediatamente llegamos, gano la elección por 80 votos, planteé que el programa más importante para mí era el programa
educación, de acceso y permanencia en la educación superior. Y que ese programa, porque me gustaba mucho Carl Luis en ese tiempo, lo íbamos a llamar el salto afro, es decir, el impulso de los negros. Y efectivamente ese fue el programa fundamental que consignamos en el plan de desarrollo. Iniciamos a viajar a Bogotá, viajamos al ICT, conversamos con el ICT, planteamos la idea que teníamos. Nos dice el ICT, nosotros aquí tenemos una posibilidad, ustedes colocan un peso y nosotros colocamos 3 para financiar ese programa. Y efectivamente firmamos, es el primer acuerdo que se firma en el suroccidente colombiano para educación superior con esas condiciones. Inmediatamente Bogotá llaman al director del ICT del suroccidente en Cali, le dicen que nosotros vamos a arrimar, que hay esta propuesta, que le dé viabilidad, y efectivamente le da viabilidad. Entonces una de las primeras líneas de financiación del Salto Afro era convenio ICT municipio. ICT colocaba 3 pesos y nosotros colocamos 1 peso por cada estudiante, el valor de la matrícula. Los que no podían, luego hicimos una feria de universidades, traímos a todas las universidades del suroccidente, la Libre, la Cauca, no, la Valle, la Santiago, la FU, la Camacho. Hicimos una feria y empezamos a invitar a los muchachos de qué carrera les interesaba. Hicimos alrededor de 3 desayunos con los rectores de las universidades y le planteamos la segunda línea. Le dijimos, nosotros colocamos el 75%, le pagamos a los muchachos y ustedes las universidades les dan el 25%. Entonces logramos que convenio entre el municipio y la universidad pagáramos el total de la matrícula a los muchachos, de tal manera que fuera gratuita la educación. El alcalde siguiente, los muchachos empezaron a ver que era muy buena el programa y a plantearlo como una política y a hacer marcha y hicieron un convenio con el candidato que era Oliver Carabalí, de que si él llegaba se convirtiera en política pública. Él asumió el compromiso, efectivamente se ganó por un amplio margen y se creó el programa Salto Afro como la política Salto Afro. Es un acuerdo municipal con unas reglas, proyectado a 20 años, donde se le paga 6 salarios mínimos mensuales para matrícula a los muchachos, se les da el transporte. Y eso logró más o menos con Oliver, terminamos ya graduando alrededor de 390 ya profesionales, ya salidos de las universidades. Ya ahora con el nuevo candidato, pues que muy cercano, muy amigo mío, yo en los diálogos que teníamos le dije, bueno, ya está la política Salto Afro, pero está solamente hasta progrado. Entonces comprometete que vas a financiar los posgrados, vas a financiar las maestrías y vas a financiar el doctorado. Y efectivamente se planteó en el debate, se ganó por muy amplia, es la votación más amplia, hace 2 meses se aprobó la modificación del acuerdo del Salto Afro, adicionando el tema de financiación de pregrado, financiación de posgrado, financiación de maestría y financiación del 40 y el 60% de los que hagan doctorado. Obviamente para hacer doctorado hay que tener un promedio mínimo de 3.8 en toda la carrera de pregrado. Y el que tenga más de 3.8 se le financia el 60%. Ese ha sido el programa bandera, la educación, pero además de la educación, desde luego, la infraestructura que hemos mejorado, Guachené lo transformamos, los colegios los modernizamos, mucho apoyo al tema social, a la salud, a los adultos, el tema del deporte, mucho apoyo al deporte. Entonces hemos logrado generar un modelo de desarrollo en Guachené, un modelo de desarrollo político, un modelo de desarrollo administrativo y desde luego un modelo de gestión. No pensé ser gobernador, pensé aspirar a la Cámara de Representantes. Lo veía como más interesante el escenario nacional.
pero a raíz pues de las enfermedades, el problema de salud, eso imposibilitó que siguiera trabajando esas aspiraciones. Me alegra el hecho de Elías, pues fuimos alcalde en el mismo periodo. Me alegra que haya tenido la decisión, porque aquí hay que tener la decisión, y que eso haya podido cuajar. No es que Elías haya llegado como gobernador y ya. Yo creo que Elías lo que está abriendo es una gran puerta para todos los negros en el norte del Cauca y en el Cauca, de mirar que sí se puede, que podemos llegar cuanto queramos a la gobernación, pero no solamente a la gobernación, sino que podamos tener senadores, porque tenemos la votación en el norte del Cauca, que podamos tener representantes a la Cámara, que podamos tener ministros, mucho más ministros que los que hasta ahora hemos tenido. Es decir, Elías ese Ben con Biojó, ese líder negro cimarrón que condujo a sus negros a la libertad. Hoy Elías está abriendo ese camino para la libertad, porque hasta ahora no hemos alcanzado la verdadera libertad los negros. Y nos metimos muy en el proceso de Elías aquí, todo el movimiento, logramos ser uno de los municipios con la votación comparativamente más alta a favor de Elías. Y entonces Jesús Elber jugó un papel muy importante en ese proceso como miembro nuestro del movimiento, y eso es lo que ha permitido que pues hoy estemos planteando el nombre de Jesús Elber como representante de Guachené, representante del norte, no por Jesús Elber, sino por el modelo de política que hemos desarrollado en Guachené, el modelo de gestión, que puede ser un hombre que articule, al igual que Elías, el norte del Cauca, y empecemos a recuperar esos espacios políticos. Indudablemente yo a Guachené lo veo en 10 años como uno de los municipios más importantes del Cauca, con mayor personas formadas a nivel académico. Lo veo muy mejorado, muy transformado en su parte de infraestructura. Lo veo como el espejo para vender no solamente en el Cauca, sino en el país, como modelo de desarrollo, como modelo político. Sobre todo, yo creo que la parte más importante que podemos vender es decirle a los negros que aspiramos a la alcaldía que lo más importante para nosotros tiene que ser la educación, que lo único que posibilita el crecimiento, salir de la pobreza, lograr la integración, lograr dar el salto es la educación. Que nosotros tenemos que dejar de pensar solamente en el cemento, pero también dejar de pensar en que si hacemos obras de cemento nos va a quedar el 10% que muchos alcaldes plantean, que la perspectiva es pensar en cómo transformamos a nuestra gente, que eso es lo más importante, o sea, pensar como estadista, no pensar como el politiquero de turno, sino pensar visionariamente, que es que tenemos una pelea a nivel del país y a nivel internacional de posicionar los negros, y hay que posicionarlos desde los municipios. Precisamente estoy haciendo un doctorado en educación virtual, y la investigación que voy a hacer es la educación superior para los negros en Colombia, porque sigo creyendo que lo único que puede permitir que nosotros mañana podamos estar de igual a igual, de pelear puestos de alta posición, la presidencia, diferentes escenarios de la ciencia, de la cultura, es con la formación académica, y a eso tenemos que apostarle. Y no es que hay que darle educación a los más brillantes, no, yo creo que hay que masificar la educación superior, hay que masificarla. No es que vamos a escoger que los que son una lumbrera y tienen una gran capacidad, no. Yo creo que aquí hay que posibilitar el derecho a todos que puedan estudiar. Si todos masificamos la educación, entonces mañana tendremos un gran literato, mañana tenemos un gran investigador, mañana tenemos un gran político, un gran estadista, y entonces yo creo que esa es la salida para nosotros los negros. Yo inicié como joven en la iglesia católica, yo inclusive recogía las limosnas, pero cuando inicié a hacer la carrera de Derecho en la universidad, pues hubo un choque de ideas. Tuve un profesor de sociología que nos
explicó muy bien el tema religioso y empecé a dudar de la religión. Y además por todo lo que he leído, lo que ha servido la religión sobre todo para someter a los negros y a los más pobres, pues eso hizo que yo no creyera en el Dios de los occidentales, en el Dios de los blancos, en el Dios de los occidentales. Yo me considero ateo, pero tengo mucha afinidad cultural con el tema de los dioses africanos, es decir, por identificarme con los negros, entonces con Yoruba, con todas las espiritualidades negras, con eso me identifico. Pero obviamente yo respeto las creencias de cada uno de los ciudadanos. Además, en la campaña política, así como lo han utilizado aquí los políticos, han utilizado la religión para jodernos, para someternos, pues también en la campaña yo lo utilizaba y en cierta medida eso me funcionó y me sigue funcionando. En las campañas políticas utilizo a Dios, pero no creo en Dios. Yo creo que la perseverancia, la lucha, yo he sido un hombre permanente de lucha, de resistencia, y no solamente en los temas sociales, políticos, sino también en el tema de salud. Estoy en una lucha con mi salud. No, indudablemente que es terminar el doctorado.